Hola, ¿qué tal, filósofos y filósofas de la ciencia? Mi nombre es Martín Preble y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. Como hemos visto, ante la pregunta sobre cómo es el universo, las respuestas han sido muy diversas según las épocas y culturas en las que fijemos nuestra atención. En particular, cabe preguntarse si el universo comenzó en algún momento o existió siempre. Pero no fue sino hasta la teoría de la relatividad general de Albert Einstein de 1915 que las preguntas referentes al origen del universo pasaron de pertenecer al campo de la religión y la filosofía a ser parte de la física. Hasta las primeras décadas del siglo XX no se sabía aún con certeza ni tan siquiera qué era el universo, cuál era su tamaño o qué contenía. Hasta ese momento se podía decir que universo y galaxia eran sinónimos. La mayor parte de los astrónomos pensaba que el conjunto de estrellas del cual forma parte nuestro Sol representaba todo lo que existía en el cosmos. Por tanto, todo lo que podíamos ver en el cielo eran o bien otras estrellas más o menos parecidas a nuestro Sol, o nubes de gas que posiblemente formaban parte del entorno del sistema solar, o que tenían relación con diferentes fases de la formación y destrucción de las propias estrellas. Fue el descubrimiento de estrellas variables en la nebulosa de Andrómeda y la identificación de una de ellas como una cefeida lo que permitió a Edwin Hubble reconocer en 1923 que Andrómeda no era en realidad una nebulosa. La aparente nube de gas era en realidad una galaxia semejante a la nuestra, formada por innumerables estrellas. Pero Edwin Hubble no solo anunció que había galaxias exteriores a la nuestra y que el universo era por tanto mucho más grande de lo que se había pensado, sino que, con la ayuda de Hugh Mason y uniendo sus datos a los anteriormente adquiridos por Slipher y otros astrónomos, compiló una muestra de poco menos de 50 galaxias para las que disponía de medidas de distancia basadas en cefeidas y velocidad con respecto a nosotros, basadas en el corrimiento al rojo de sus espectros. Al representar una magnitud frente a la otra, observó que existía una relación entre ellas aproximadamente lineal. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades que son proporcionales a la distancia entre ellas. Cuanto más distantes, más veloz es su alejamiento. Esta relación, que inmediatamente pasó a conocerse como ley de Hubble, puede interpretarse como una prueba de que el universo se encuentra en expansión. Todos los puntos parecen alejarse de todos los demás de modo homogéneo e isótropo, y en cualquier lugar en el que se sitúe un observador verá lo mismo. Todo el resto del cosmos alejándose de él a velocidades proporcionales a la distancia, formando lo que se conoce como el flujo de Hubble. Muy bien, pero ¿cómo se llega a demostrar que todas las galaxias se están alejando de la nuestra? Es acá cuando se pone en juego otros conocimientos. Primero, el espectro electromagnético. El solo hecho de notar que la luz que proviene del Sol está compuesta por varios colores y que es posible descomponerla, abre un panorama que brega por una explicación profunda. Toda la información que recibimos del cosmos, más allá del sistema solar, consiste en luz, en energía radiada por los cuerpos celestes. Ahora bien, no hay que reducir esta radiación, el espectro electromagnético, a la luz visible o radiación visible que percibimos los seres humanos, pues esta es solo una parte muy pequeña de la totalidad del espectro. El espectro total, el conjunto de la energía que radia y absorbe un objeto, está compuesto por diferentes longitudes de onda. Estas pueden definirse como la distancia que recorren las ondas, perturbaciones de alguna propiedad del espacio como la densidad, la presión o el campo eléctrico, en determinado periodo de tiempo. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia o cantidad de energía que transporta una onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. La luz, según sostenemos en la actualidad, puede concebirse como una onda electromagnética en la que lo que se transmite a lo largo del espacio es un campo eléctrico y magnético. El ojo y la mente humanos distinguen las diversas longitudes de onda por los colores, desde el rojo, que consiste en las ondas de mayor longitud, hasta el violeta, expresión de las ondas de menor longitud. Entre estos dos extremos que captamos los humanos están los demás colores del arco iris y sus combinaciones. Las longitudes de onda superiores a lo que vemos como rojo son la radiación infrarroja y las ondas de radio. Las longitudes de onda inferiores al violeta son, por orden creciente de alejamiento, los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Para todo eso que no ve el ojo, hemos diseñado otros detectores. Ahora vemos más luz que la luz visible. Por otra parte, Hubble interpretó sus observaciones galácticas teniendo en cuenta el efecto Doppler. Este consiste en variaciones en la percepción de las diferentes ondas de radiación electromagnética, como el sonido o la luz, en función de los movimientos relativos entre el emisor y el receptor de las ondas. El paso de un avión por encima de nuestras casas, el paso de un automóvil de Fórmula 1 frente al micrófono,
El paso de una ambulancia con su sirena prendida cerca nuestro y el cruce de nuestro auto con otro en sentido contrario en la ruta son ejemplos del efecto Doppler en el sonido. Este efecto consiste en que cuando la fuente de sonido se acerca al detector, el sonido registrado es más agudo que el que emite la fuente, mientras que cuando la fuente se aleja del detector, el sonido registrado es más grave. Este fenómeno empírico es debido a los cambios en las longitudes de onda, que disminuyen cuando el emisor se acerca y aumentan cuando se aleja. Para graficar esto a modo de ejemplo, podemos pensar en una máquina que expulsa una pelota de tenis una vez por segundo. Si esta máquina se ubica a cierta distancia del alumno de tenis, por ejemplo, éste recibirá una pelota por segundo. Pero si en determinado momento la máquina comienza a acercarse al alumno con cierta velocidad, aunque la máquina siga expulsando una pelota por segundo, al alumno le llegarán con mayor frecuencia. El motivo es que aunque la segunda pelota es expulsada por la máquina luego de transcurrido un segundo de expulsar la primera, esta segunda pelota fue expulsada más cerca del alumno. Por lo tanto, la segunda pelota le llegará al alumno antes que si hubiera sido expulsada con la máquina en reposo. El efecto contrario ocurre si la máquina se aleja del alumno. Las pelotas de tenis le llegarán más espaciadas y por lo tanto con menor frecuencia. Ahora bien, si tomamos en cuenta que la luz también se presenta con características ondulatorias, podemos inferir que habrá efecto Doppler lumínico. Toda vez que se observa una fuente luminosa que está en movimiento, la longitud de onda de su radiación sufre modificación, de modo que si la fuente de luz se acerca al observador, la longitud de onda parecerá más corta, y si en cambio la fuente se aleja del observador, la longitud parecerá más larga. En términos cromáticos, si la fuente se acerca, habrá un corrimiento hacia el azul de las frecuencias emitidas, y si se aleja, habrá un corrimiento al rojo. Por eso, cuando Hubble y Hugh Mason incorporaron un espectrógrafo a su telescopio y constataron que el espectrograma de las diversas galaxias revelaba una longitud de onda desplazada hacia el rojo, es decir, se recibía una longitud de onda más larga que la emitida, concluyeron que estas galaxias se alejaban de nosotros. Pero que las galaxias presenten corrimiento al rojo, ¿implica necesariamente que se alejen de nosotros viajando por el espacio? Tanto las observaciones de Hubble como los cálculos elaborados a partir de la ecuación de campo de Einstein y su aplicación al espacio-tiempo global tenían una interpretación más sencilla y aparentemente única. Nuestro universo se encuentra en expansión. ¿En qué se basan para decir esto? En que las velocidades de alejamiento de las galaxias no solamente cumplen con la ley de Hubble, sino que desde cualquier galaxia que se hiciera las mediciones se obtendría el mismo panorama de alejamientos. Las galaxias entonces no se mueven por el universo ni cambian de tamaño, sino que se alejan como las pintitas de un globo de lunares a medida que lo vamos inflando. En este punto los científicos se hicieron las preguntas típicas. ¿Siempre estuvo en expansión el universo? Si ahora se expande, ¿cómo fue en el pasado? La respuesta a esta última pregunta no se hizo esperar. Del mismo modo que la filmación detallada de una explosión al observarla en reversa mostraría cómo todos los restos de la explosión se reúnen en el punto de la explosión, así los científicos imaginaron que todo el material que está desparramado en el universo en expansión se reuniría en un punto. La misma trama del espacio se comprimiría hasta que todo el espacio disponible se redujera a un punto en el que habría surgido la materia y el espacio-tiempo hace alrededor de 15.000 millones de años, el origen del universo. Una microfracción de segundo después del Big Bang, el universo se expandió 1.000 millones de veces a través de un proceso llamado inflación cósmica. La aplicación de la termodinámica más básica permite deducir que esa zona debía ser extremadamente densa y tener una temperatura mucho más alta que cualquier cosa que podamos medir en nuestros laboratorios o en nuestro entorno cósmico. Durante los primeros 20 minutos del universo, la temperatura se enfrió lo suficiente para permitir, en primer lugar, la formación de las partículas que residen en los núcleos atómicos, protones y neutrones, y después permitir que éstas se combinasen para formar los núcleos más ligeros, básicamente hidrógeno y helio. Cuando se completa la nucleosíntesis, lo que se ha formado no son átomos, sino solamente sus núcleos, todos ellos cargados positivamente. Los electrones que habrán de unirse a ellos para formar los átomos neutros tienen energías de enlace relativamente débiles, que a la temperatura a la que se encuentra el universo son incapaces de mantenerlos ligados a los núcleos. Por tanto, el universo, apenas terminada la nucleosíntesis, forma un plasma de núcleos positivos y electrones negativos. El universo continuó expandiéndose y enfriándose, pero a una fracción del ritmo inicial. Durante 380.000 años, el universo fue tan denso que ni siquiera la luz podía moverse a través de él. El cosmos era un plasma opaco y supercaliente de partículas dispersas. En ese momento la luz no podía viajar libremente en un espacio en el que hay una alta densidad de partículas cargadas eléctricamente. El motivo
es que los fotones, es decir, las partículas de luz, interaccionan muy fuertemente con esas partículas, cambiando de dirección de modo brusco con cada colisión. Como entre colisiones su recorrido medio es minúsculo, el resultado neto es que los fotones se encuentran prácticamente atrapados. Sin embargo, pasados esos 380.000 años, este estado de cosas cambiará radicalmente. En ese momento, la temperatura cae hasta aproximadamente 3000 Kelvin, y casi de repente los electrones se ligan a los núcleos de hidrógeno en todo el universo. Es el momento que se conoce como recombinación. Inmediatamente después de este proceso se produce el desacoplamiento, la separación entre la materia y la luz que evoluciona independientemente desde entonces. Los fotones repentinamente se encuentran libres. La transición es de tal magnitud que estos fotones nos llegan directamente desde lo que se llama la superficie de última dispersión, tras haber viajado durante 13.800 millones de años a la velocidad de la luz. Hoy hay unos 400 de esos fotones en cada centímetro cúbico del espacio, y su temperatura equivalente es de solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, por lo que su pico de radiación cae en el rango de las microondas. Cuando cualquiera de los múltiples experimentos de medida del fondo cósmico de microondas capta un fotón, está recibiendo un mensaje que proviene directamente del momento en el que el universo se hizo transparente para la luz por primera vez en su historia. De ahí la importancia que tienen estos proyectos. La imagen del fondo de microondas es una fotografía directa del universo a redshift, valor numérico del corrimiento al rojo, 1100, solo 380.000 años después de la gran explosión. A medida que el espacio se expandía, la energía se desparramaba de modo que su densidad disminuía. Habría llegado un momento en que la energía por unidad de volumen era suficientemente baja como para que las partículas y antipartículas que se formaran a partir de esa energía no se volvieran a transformar en radiación. En ese momento, las partículas comenzaron a ser estables. Dicho de otro modo, los choques entre fotones crearon partículas y estas partículas chocaban con menos energía de la necesaria para desintegrarse en fotones. De este modo, una vez creadas las partículas, parte sustancial de ellas permaneció sin transformarse en radiación. Sin embargo, aquella época prolífica de creación de partículas no duró para siempre. El espacio siguió expandiéndose y con ello la energía por unidad de volumen siguió bajando. La temperatura siguió bajando. Esto significó que los choques entre fotones ya no fueron tan energéticos y entonces ya no se crearon tantas partículas como antes. El universo había obtenido un equilibrio entre la radiación existente y las partículas que de ella habían surgido. Con la aparición de las partículas con masa en reposo y su persistencia en el tiempo se hizo preponderante la fuerza de atracción gravitatoria. Esto provocó que las partículas se fueran agrupando en grandes nubes y a su vez que esas nubes siguieran compactándose por la fuerza atractiva hasta formar galaxias y estrellas. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.